Bueno, creo que vamos a empezar. Ahora sí, buenos días a todos nuevamente, los que no había saludado. Tengo un espacio de 30 minutos, o sea que voy a arrancar. Si hay personas que se van conectando, pues entonces en algún momento pues resolveremos las dudas. Voy a grabar la conversación. En caso de que esas personas que no asistan o no puedan escuchar la capacitación completamente, pues entonces lo puedan hacer de manera posterior. Voy a proyectarles, voy a quitar la cámara por si acaso no me escuchan completamente. Y pues levantan la mano. Espero que las preguntas las podamos resolver en este momento. Sin embargo, si no, creo que aquí tenemos la compañía de Daniela Rossi, para que entonces de pronto ella también me pueda apoyar en algunas respuestas. Si no, me las llevo y con todo gusto buscaré resolverlas prontamente. Hola, Ale. Cualquier cosa, sí, estoy atenta para ayudar con cualquier consulta. Bueno, vale, muchas gracias. Bueno. No alcanzo a ver si ustedes pueden ver lo que yo ya estoy compartiendo. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, señora. Sí, ya se visualiza. Ya lo vemos. Listo, muchas gracias. Ya se ve. Bueno, esta mañana cuando estaba pensando acerca de qué les iba a contar y lo aburridor que podría ser escuchar acerca de la gestión de denuncias y lo que, en algún momento algunas veces llego a decir es que como son de aburridos los abogados. Entonces, sí, no, de verdad, estaba pensando entonces qué vamos a hacer. O sea, realmente el propósito de la reunión es contarles cuál es el proceso que en Royal se tiene para hacer el manejo de denuncias, de quejas, qué clasificación y tipos de quejas nosotros tenemos y es contarles cuáles son las acciones que nosotros tenemos, cuáles son esos tiempos de solución. Y entonces cuando pensaba en el tema de qué aburridor hacer la capacitación, pues también pensaba que es positivo que vaya a ser una cosa corta, es decirles que de todas maneras sí existen mecanismos en Royal y hemos ido avanzado cada vez más en temas, pues digamos que tienen este propósito de prevenir que existan realmente esas quejas. Pero pues entonces contarles que si en algún momento algo pasa, pues también existen medios para que ustedes se puedan levantar la mano y puedan hacer una denuncia. Y no solamente son ustedes, sino también entonces que puedan ser los clientes, los proveedores, pueden ser tanto colaboradores como jefes. Entonces, pues voy a tratar de pasarlo rápidamente, darles ejemplos de cuáles son las situaciones que podrían pasar y ustedes me van contando si tienen alguna duda. Bueno, entonces la primera diapositiva, que esto igual ya los habíamos compartido anteriormente, es, oiga, ¿cómo nosotros determinamos cuando existe un incumplimiento? O sea, ¿qué es lo que yo me tengo que preguntar para yo decir, oiga, sí, es importante que yo empiece como a levantar una queja o yo haga una denuncia? Entonces, una, es la forma en que yo estoy viendo que las cosas pasan pueden afectar la reputación de Royal o la relación que nosotros tenemos con los terceros, o sea, la relación que nosotros tenemos con nuestros clientes, la relación que nosotros tenemos con nuestros proveedores, la relación que podamos tener, por ejemplo, con los entes que nos regulan, con la DIAN, con las... nosotros tenemos muchos entes, por ejemplo, tenemos el Ministerio Ambiental. Esa es una. La otra, la acción que está sucediendo o la omisión del acto, también entonces que nosotros tenemos conocimiento se siente incorrecto. Y yo realmente en esto como que siempre pongo como el sentir, o sea, yo eso, y pues de pronto desde mi área lo manifiesto de esa forma, es, o sea, por dentro yo siento realmente esto no es lo que debería ser. No es ética, afecta al otro o afecta su dignidad. Aquí hay como muchas líneas que a veces son un poco borrosas porque eso también depende de la interpretación, también del sentir del otro. Pero entonces, pues, en caso de no tener claridad, pues entonces lo mejor es, pues, denunciar, manifestar, contar, hablar, no quedarse con la situación. La otra es la conducta que se realiza es inusual o se sale de los parámetros normales. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a ver un ejemplo, pero el más fácil es, para mí es, por ejemplo, un cliente obviamente siempre nos tiene que estar pagando en transacciones.
Pero de un día para otro el cliente llegó y dijo, voy a empezar a pagarle a Royal en efectivo. Pues eso es una cosa inusual, ¿sí? Y entonces, pues, probablemente no a todos de ustedes les toca tener contacto con esas acciones, pero, pues, definitivamente es algo que no debería pasar. Entonces, allí yo debería decir, oh, probablemente aquí hay un incumplimiento, entonces levantemos la mano. Entonces, la siguiente es, entonces, ¿cómo nosotros clasificamos las quejas y en qué hemos estado trabajando y ampliando como las definiciones? Entonces, hay quejas que están asociadas a los derechos humanos, al clima. Hay quejas en corrupción y fraude. Hay otras que son de seguridad y uso de recursos. ¿Alguien me ayuda a silenciar a la persona que está por ahí hablando, por favor? Gracias. Hay quejas que están... No, denme un segundo, por favor. Listo. Perdón, volvamos acá. Entonces, hay otras que están asociadas a delitos financieros y económicos, a normas internas y a la ética. Y por último está el impacto ambiental. Que este impacto ambiental, pues entonces empieza a ser realmente como importante que nosotros lo determinemos y estemos atentos a ellos. Y también entonces las quejas las podemos clasificar en que, pues, o sea, no todas las quejas son altas o que tienen un riesgo que es legal, pues entonces hay unas por gravedad y el impacto que puedan tener. Hay unas que son bajas, que son unas faltas menores, que si no, no tienen un daño muy grave. Y pues de la misma manera, dependiendo de la gravedad, pues también el tratamiento se le va a dar. Eso no quiere decir que el tener siempre una queja que sea baja, pues entonces no se le vaya a dar un manejo. Y de igual manera que si la persona, o sea, sin importar si es un colaborador interno o externo, lo hace de manera repetitiva, pues entonces eso no la vaya a convertir entonces en una queja que ya vaya a ser una cosa moderada. Y si la persona continúa en ese mismo comportamiento sin entonces realmente entender cómo es que se debe trabajar en Royal, pues entonces podría pasarse a hacer una falta o grave. Ajá. Bueno. Entonces voy a darles ejemplos aquí que son las cosas tangibles de cuáles son esas quejas. Entonces, derechos humanos y clima laboral. O sea, faltas que estén relacionadas con los derechos humanos y clima laboral. Y aquí entonces me devuelvo que es una de las razones para que estemos también compartiendo esto es, desde el año pasado, hay una ley que está asociada al abuso que está dentro del objeto social. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que nosotros todos podemos estar expuestos al que alguien nos acose, ¿sí? Pero entonces puede ser un acoso en la empresa o puede ser en la calle, ¿sí? Y hay diferentes niveles. Entonces, digamos que pues, es más fácil de pronto mostrar ejemplos tangibles en el género femenino. Entonces, una falta que puede ocurrir por fuera de la empresa es que nos sirven, nos dejan piropos que sean probablemente inadecuados, ¿sí? Pero cuando ya eso transgrede o pasa el ámbito laboral, pues entonces ya el gobierno en general se ha puesto más estricto, ha puesto una legislación realmente un poco más extensa. Entonces, una de las razones para que entonces nosotros volviéramos a revisar, bueno, todo este tipo de faltas es porque ya tenemos esto. Y entonces el gobierno dice, bueno, las empresas también tienen, las empresas siempre hemos tenido algo que es en protección del acoso laboral. Pero entonces ahora es, además del acoso laboral, entonces es el acoso también sexual en el ámbito laboral. Entonces, dentro de estas faltas que podemos tener en derechos humanos y clima laboral, les voy a darles un ejemplo. Discriminación. Entonces, la discriminación aquí puede ser en raza, género, religión, opinión política. Y entonces ejemplos, porque entonces eso depende de cada uno de nosotros a veces. ¿Cómo puede ser una falta que sea leve? Entonces, que hagan comentarios que no tengan intención de dañar, pero que sean inapropiados. Entonces, por eso es que tenemos que ser realmente cuidadosos en qué es lo que decimos y a quién le decimos. Y en qué espacio lo decimos, porque eso puede generar incomodidad a alguien más. Una falta que sea media en ese mismo sentido de discriminación. Entonces, ya es que hay actitudes recurrentes que afectan el trato laboral
o realmente le dificultan a la persona el acceso a poder trabajar. Cuando ya es alta, entonces es que, por ejemplo, podría pasar que hagamos un despido por discriminación. O sea, y haya un impacto realmente en la reputación de red. ¿Fui clara allí? Bueno, listo. Otro tipo de quejas. Conductas que atentan a la dignidad, acoso, difamación o maltrato. Entonces, ejemplos. Comentarios sarcásticos o agresivos, ocasionales sin intención directa de dañar. Entonces, aquí lo importante es, bueno, sí, y eso puede pasar, ¿no? O sea, nosotros hacemos comentarios sin realmente tener la intención de ofender a la persona. Pero tenemos que entender es que también es de acuerdo a la percepción del otro, en el cual entonces podemos estar afectándolo en su persona y en su bienestar. Luego, entonces, cuando es una falta que tiene como una calificación de que sea moderado o medio, puede ser el maltrato verbal, gritar, o puede ser un maltrato que sea psicológico y sostenido hacia una persona o que ya haya sido hacia un grupo. Cuando ya es alta o grave, pues entonces es porque hay amenazas, hay humillaciones que sean públicas, hay impacto en la salud mental de las personas. Y de igual manera que eso puede también pasar a que la persona vaya a una autolesión y en casos críticos en el suicidio. Entonces, pues nuevamente como a lo que yo empecé, vemos que a un tema tan serio, en decirles en que yo decía, ¿cómo podemos hacerlo esto de una manera diferente? Pues es que gracias a Dios, digamos que en Royal nosotros no hemos tenido ninguno de estos temas, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos que saber que eso puede pasar. Violencia de género. Entonces, es violencia que puede ser física, que es la más fácil no de identificar, pero también puede ser verbal o psicológica. Entonces, ¿cuáles son los comentarios? Y aquí probablemente, entonces aquí son esas líneas que son a veces difíciles como de trazar. Entonces puede ser comentarios sexistas o actitudes de microagresión. ¿Cuándo se puede decir que sea media? Que es violencia verbal que sea reiterada, exclusión basada en el género, y cuando ya es alta es cuando ya es una agresión física o es un acoso sostenido o son una amenaza de violencia o que entonces pues ya haya persecución a la persona. Acoso sexual. Entonces aquí es solicitudes o insinuaciones sexuales no deseadas. Y esto podrá sonar un poco como chistoso para algunos de ustedes, pero realmente pasa. Entonces, y no es solamente entonces hombre-mujer, sino hombre-hombre o mujer-hombre. Entonces, como ejemplos de gravedad leve. Comentarios sugerentes y contacto físico, pero que generen incomodidad. Entonces aquí, por ejemplo, no sé por qué se están riendo, pero bueno, pero yo particularmente he escuchado, no me lo han hecho a mí, pero he escuchado comentarios que pueden generar incomodidad tanto a las mujeres como a los hombres. Sí, y entonces el problema es cuando entonces también empiezan a ser acumulativos. Entonces, si ahí es cuando si la gravedad ya pasa a media. También está en el contacto físico. Entonces, que empiecen los tocamientos, enviar textos, WhatsApps, imágenes, llamadas que son repetitivas y que de igual manera la persona haya expresado su incomodidad. Sí, pues porque igual, o sea, ya aquí ya vemos que hay límites en los que Royal no puede entrar y después, o sea, si la persona tiene consentimiento a la situación, pues entonces, pues eso ya no es un acoso, sino que es, pues, no sé, el establecimiento del inicio, pues, como de una relación que ya tendrá como otras evaluaciones. Y la gravedad cuando ya es alta, entonces es la presión o chantaje a cambio de favores sexuales, abuso de poder o agresión sexual. Entonces, ¿aquí qué es? Entonces, mi jefe me dice que, bueno, no, pongamos, pues sí, mi jefe me dice que solamente voy a poder tener un incremento en mi salario si yo le doy si yo puedo estar de manera sexual con él, ¿de acuerdo? Incumplimientos en asuntos laborales. Entonces aquí ya es como en otra temática, entonces en gravedad leve. Entonces es un retraso ocasional en pago de su salario de las horas extras. O sea, y es que estás
proveedores puedan levantar la mano. O también entonces, por ejemplo, que un proveedor pueda entonces tratar a través de nosotros buscar la resolución de esas situaciones. Luego, entonces, en moderada son ejemplos de descuentos indebidos. O sea, que descuentos que no están autorizados, horarios abusivos, que no se hayan pactado, descansos negados en forma recurrente. Sí, entonces aquí, entonces ahí son esas palabras que de pronto también nos ayudan a entender cuándo sí y cuándo no. Entonces, por ejemplo, nosotros en Royal, para solicitar unas vacaciones, el proceso normal es que yo le tengo que pedir a mi jefe, ¿no? Tengo que acordar con mi jefe que me voy de vacaciones. Y de alguna manera el jefe está en la posibilidad de negarme ese permiso, dependiendo de, pues entonces, cuáles son las circunstancias en ese momento del equipo de trabajo. Y eso no quiere decir que estén atentando contra mí, ¿sí? Pero si es una cosa que es recurrente, repetitiva, y es solamente exclusivo para mí, ahí es donde es el problema. Y la última, entonces, es la negación sistemática de derechos laborales, explotación del trabajo explotación y trabajo que sea forzado. ¿Qué horas tengo? Gracias. Entonces voy con corrupción y fraude. No voy a echar aquí, no voy a entrar en tanto detalle en estas para que me alcance el tiempo y de pronto tengan algunas preguntas. De igual manera, entonces lo que nosotros hicimos, nosotros tenemos un instructivo de quejas y denuncias que se los vamos a compartir para que ustedes lo lean y vean allí el detalle. Entonces, pero aquí entonces ejemplos de las quejas que podemos nosotros tener. Cohecho o soborno, que es la entrega o recepción de dinero, favores o beneficios indebidos. Entonces aquí, pues entonces son las líneas. Pues una es, pues una falta leve es que, bueno, acepten un regalo de bajo valor sin reportarlo. Y eso a veces pasa, ¿sí? Sin embargo, entonces el problema es, entonces, ¿eso tiene alguna intención? Sí, ahí es donde entonces hay que marcar esas líneas. Entonces es el tamaño, ¿sí? El valor y también entonces lo reporto, ¿sí? Cuando es grave, cuando entonces yo pago o recibo sobornos para saber que entonces de esa misma manera voy a alterar las decisiones estratégicas, obtener contratos o beneficios legales. Apropiación indebida. Y entonces esto se define como el uso de bienes o fondos de la empresa sin autorización. Un ejemplo, una gravedad moderada. Entonces, es el uso del dinero de los recursos sin justificación, pero que no tiene un daño grave. Fraude, que es la manipulación de los registros, manejo de inventarios, manejo de los datos. Entonces, un ejemplo entonces, es la falsificación de documentos financieros, la manipulación de auditorías. Colusión. Acuerdos ilegales con terceros en perjuicio de la empresa. Si esto es afectando, o sea, que al resultado voy a hacer que entonces se afecte a Royal. Entonces aquí es, por ejemplo, una leve es entonces que hagamos una preferencia discrecional por un proveedor sin tener un beneficio personal. Cuando ya se vuelve grave es que entonces yo hago pactos con proveedores o competidores para que manipulemos los precios y entonces allá tengamos una adjudicación de contratos. Alejandra, disculpa. Hola, Julieta. Hola. Giselle está levantando la manito. Dale, Gis. Tengo una consulta, Aleja. Pues nosotros como área de compras, creo que nadie de la empresa va a decir un secreto que a nosotros los proveedores nos hacen entrega a veces de regalos institucionales, lapiceros, cuadernos, agendas, calendarios, qué sé yo. Y yo quiero saber hasta qué punto eso es considerado como una falta leve, pues por lo que tú mencionabas del tamaño y el valor, porque es que en algún momento en el pasado hubo un cuestionamiento sobre eso, pero a la final, y lo voy a decir abiertamente, a la final, todos a veces dicen, tienes un cuaderno, un lapicero, un calendario. Yo sí quiero tener claro eso para que tanto yo como el equipo de trabajo sepamos y entonces notifiquemos que definitivamente ese tipo de regalos, por llamarlo de alguna manera, no se pueden recibir
o si tenemos que registrar entonces todo ese tipo de cosas, que sí quisiera tener como muy claro eso, porque creo que de las áreas a nosotros son los que más nos pasan. Sí, sí, claro está. Y el otro día hablábamos también, por ejemplo, con Iván Moreno, que es en el otro sentido, ¿no? O sea, como nosotros podemos también, pues, hacer lo mismo, ¿no? Correcto, exacto. Entonces, pues allí vemos que en este momento en Royal no tenemos una posición de, bueno, no vamos a recibir ni un lapicero ni un bombón, pero, y entonces ahí es el tema de la gravedad será leve porque es dependiendo del tamaño, ¿sí? Dependiendo del valor de lo que es ofrecido. Y la otra es que seamos conscientes. Entonces, en el ejemplo reverso de Iván Moreno, entonces en algún momento ellos se fueron a hacer una visita a un cliente y de allá salimos con detergentes. Entonces, pues, ¿cómo fue el manejo que hizo el área comercial en su momento? Pues llegó con los detergentes a la oficina y lo reportó, ¿sí? Y los detergentes se utilizaron para, pues, hacer las labores de servicios generales. Entonces, en este caso, en tu equipo de trabajo, entonces, pues, si tú recibes, pues, finalmente tú eres la líder del proceso, pues entonces también estará en ti en determinar ese valor, ¿sí? Y entonces en reportarlo. Tu equipo de trabajo pues tendrá que decirte, voy a ponerlo como en mis ejemplos coloquiales, vino Braco y entonces nos trajeron unos lapiceros. Y de esa manera pues entonces tú podrás decir, no, sí, tranquilo, o sea, no hay problema. Pero si ya entonces ya no son los lapiceros, sino que entonces Braco te está diciendo, los voy a mandar a que se vayan para San Andrés. Sí, por el tiempo que llevábamos nosotros trabajando con Royal, pues entonces allí entonces ya va a empezar a escalar y pues tendrá que dársele un manejo diferente con una autorización distinta. O sea, ya no quedará en tus manos entonces determinar, sí, todos se pueden ir tranquilamente para San Andrés, sino que pues entonces deberá ser una aprobación que ya llegue a otras instancias y pues, o sea, me atrevería a decir que definitivamente la única persona que podría autorizar ese tipo de situaciones sería Camilo. ¿Fui clara? Sí, es claro, o sea, digamos que entiendo que ahí sí va. A ver, yo puedo considerar que un lapicero, un taco, un calendario, eso no, pues la verdad no tiene ningún tipo de representación para mí, pero para otra persona, ¿sí? Puede interpretarlo de otra forma o puede darle un valor diferente. Entonces, yo sí quisiera, y a mí sí me parece que es bueno que haya como un escalafón definido para uno no entrar como en esa controversia después con que mi percepción es diferente a la de mi compañero. Te entiendo. Ya, bueno, pues entonces podemos poner allí como el límite. O sea, en este momento, como está determinado el límite, es en el valor. ¿Sí? Pero entonces podemos decir, bueno, si es algo que no pase los 500,000 pesos. ¿Sí? Eso entonces no necesito reportarlo. Pero no estoy diciendo que ese sea el valor. ¿Sí? Podemos entonces... Sí. ¿Sí? Listo. Voy a continuar. Listo, entonces seguridad y en el uso de los recursos. Entonces aquí los tipos de quejas están en el mal uso de los recursos y activos de la empresa, el robo o el hurto, que quiere decir que yo me llevo sin que nadie me autorice, el consumo de drogas en el trabajo o trabajar bajo la influencia de sustancias, entregar información falsa o aprobar documentos con información falsa. Aquí, por ejemplo, entonces voy a hacer, por ejemplo, el límite de la gravedad baja y el límite de la gravedad alta. Entonces, el mal uso de los recursos. Ejemplo, uso ocasional del equipo de la oficina para fines personales. ¿Sí? Y entonces, pues aquí yo no creo que alguien pueda decir que no haya impreso en algún momento algún papel que sea para su uso personal. Sí, pero entonces eso tiene que ser ocasional. No es que entonces estoy haciendo entonces todos los trabajos de la universidad si alguien está estudiando repetitivamente en la impresora de la oficina. ¿Cuándo entonces es alta? Entonces cuando yo desvío los activos, uso los fondos o equipos de alto valor en negocios que son míos. Robo. Entonces tomar suministros de oficina sin autorización. ¿Sí? Me llevo un lapicero, pero entonces ya no lo está utilizando. Pues ese es el ejemplo
probablemente como más tangible, pero entonces, o me llevo la cocedora, pongámoslo así, porque es que el lapicero es complejo como de manejarlo. Sí, me llevo la cocedora para la casa y entonces ya no lo utilizo en el trabajo. Pues bueno, o sea, eso no tiene intención y entonces allí la gravedad pues entonces será baja. Pero pues la otra ya es cuando es robo, entonces que son activos valiosos o de el inventario para fines personales. Sí, aquí entonces aquí podemos tener muchos ejemplos de que podría ser catalogado como gravedad alta. El consumo de las drogas, que eso sí realmente es importante, que es que haya indicios de que la persona está consumiendo alguna sustancia pero pues entonces todavía no sabemos que está afectando el desempeño. Sí, entonces puede ser una persona que puede haberse tomado una cerveza para poder venir a trabajar. Pero no podemos tener nosotros realmente prueba de que eso le está afectando el desempeño. Pero entonces ya cuando se vuelve grave, entonces pues porque ya estoy trabajando en la influencia de las drogas y eso puede tener un riesgo en que hayan accidentes graves o que puedan entonces también afectar la salud del resto de las personas del equipo. Normas de ética. No, todavía no podemos pasar por acá. Delitos financieros, entonces lavado de activos, financiación del terrorismo, operaciones sospechosas, faltas a la libre competencia. Ejemplos, entonces, por ejemplo, operaciones con clientes sin suficiente debida diligencia, pero sin pruebas de que sea un procedimiento ilícito. Transacciones que sean sospechosas sin reportar a las autoridades. Operaciones con montos fraccionados o estructuras complejas que no puedan realmente ser justificados. Coordinación con competidores para limitar el mercado de la manipulación de los precios. Normas éticas, y entonces esta es realmente como una que puede ser bien extensa. Entonces, faltas que son leves. Entonces, por ejemplo, el uso del uniforme inadecuado de manera ocasional. La otra es el incumplimiento de tareas específicas, pero que no tienen consecuencias graves. Y eso a todos nos puede pasar en algún momento. ¿Sí? Nos olvidamos, no alcanzamos, pero no es algo que sea recurrente, ni con intención de incumplimiento. Los retrasos ocasionales en el horario laboral, sin informar, y sin tener entonces allí también involucrada a esa persona o ese líder que nosotros tenemos. Gravedad media, entonces es, por ejemplo, ejecutar un acto que ponga en peligro grave la seguridad nuestra, la de nuestros compañeros de trabajo, la de los superiores, la de terceras personas, o que amenacen o perjudiquen los equipos, elementos, edificios, talleres o salas de trabajo. Y alta, el hecho que, por ejemplo, el trabajador viole la exclusividad en el trabajo aquí pactado y no reportado. Impacto ambiental. Entonces, aquí, delitos ambientales. Entonces, aquí es que haya contaminación, manejo inadecuado de los residuos, incumplimientos regulatorios. Una gravedad baja, que es el uso ineficiente de los recursos sin un impacto significativo. O la otra, entonces, es el manejo inadecuado de los desechos de manera ocasional y sin intención. Cuando ya se vuelve una gravedad alta, entonces cuando hay derrames de sustancias peligrosas y sabemos que con eso vamos a contaminar agua, el suelo, hay emisiones ilegales o hay afectaciones de ecosistemas protegidos. ¿Qué tenemos que hacer o cómo se hace una denuncia? Entonces, pues nosotros tenemos en Royal, Colombia y Ecuador, dos formas. Una es, entonces hay un forms, entonces ustedes llenan el forms, en el forms ustedes lo pueden hacer de manera anónima o pueden hacerlo pues dando sus datos personales. Si hacen dando sus datos personales, pues eso entonces permite que pues entonces puedan tener una retroalimentación directa al proceso. Si lo quieren hacer de manera anónima y quieren tener retroalimentación directa, entonces lo que nosotros sugerimos es que hagan una cuenta en Gmail que se llame, no sé, queja@royal@gmail
¿sí? Y entonces a través de ese correo, pues nosotros podríamos hacer la retroalimentación. Sí, ahí no tenemos que ver quién lo hizo, pero necesitamos alguna forma de que nos podamos comunicar con ustedes. Y la otra, pues entonces que escriban al correo que se llama oficial@royalamerica. Listo. Entonces, ¿cuál es ese proceso de investigación? Nosotros lo recibimos. En la medida de lo posible que ustedes nos manden pruebas, pues entonces más rápido podremos tener la resolución de los problemas. No necesariamente si no mandan pruebas, entonces no se va a atender. Sí, pero pues entonces, pues nuevamente es para que si queremos tener una prontitud, pues entonces tenemos que hacerlo con mayor información, que también es importante, entonces que tiene que ser oportuno. O sea, yo no me voy a ir a quejar de algo que pasó hace 2 años, porque sí, a mí me han llegado muchas veces, es que hace 2 años el señor me gritaba. Pues, pues aquí también es el sentido de la inmediatez. Nosotros hacemos una revisión preliminar, clasificamos, bueno, eso es una queja de todas esas que les conté ya, entonces es una queja leve, media, alta, es de qué tipo, si es de la persona, es una cosa financiera, para que de esa misma manera podamos saber cómo nos podemos enrutar y saber definir el alcance, quiénes lo tienen que investigar. Habrán unas que entonces pues podamos ser, no sé, Daniela y yo, pero entonces habrán otros en que necesitamos llamar a una auditoría externa para que vengan a ver, porque entonces están perdiendo todos los repuestos de un área específica. Ahí, pues entonces, y en todo ese proceso, pues entonces se les va informando los tiempos de solución. Esos tiempos, pues entonces pueden ser pueden ser entre 15, 30 días, dependiendo del caso. Ahí en el documento lo van a ver cómo que nosotros establecemos. Sin embargo, pues también depende de la cantidad de pruebas que ustedes nos envíen o de la información que nosotros tengamos. Luego, entonces, esas personas que están encargadas de hacer la investigación hacen una evaluación, un análisis y determinan cuáles son las acciones. Nosotros hacemos entonces, posterior a eso, una resolución, una respuesta a ese usuario y le hacemos seguimiento. Entonces, ¿qué acciones se tienen? Entonces, aquí yo pongo como la regla del 3. Entonces, si es leve, moderado o crítico. Entonces, leve. Entonces, ¿cuál es la acción? Pues entonces serán advertencias y no solamente van a ser del área de gestión humana. Sí, para eso entonces tenemos una estructura que es robusta, que tenemos jefes. Entonces, esas advertencias pueden venir también de esas jefaturas. Es más, pueden venir también de nuestros propios compañeros. Alguien que esté viendo que tenemos un comportamiento que es inadecuado. Puede venir del coordinador de seguridad y salud en el trabajo, al ver a alguien que entonces no está utilizando adecuadamente los EPPs. Una vez. 2 veces. Entonces, mi regla del 3. A la tercera, pues entonces, pues ya se empieza, digamos que el tono es distinto. Y entonces así se va a ir escalando y la gravedad de la falta, pues entonces también incrementará. Entonces, acciones en leve, entonces te advierto, te capacito, te sensibilizo y corrijo procedimientos. Porque igual, pues o sea, hay muchas cosas que igual todavía tenemos para mejorar en Roya. Cuando ya es moderada, pues entonces dependiendo, ¿no? Ya les conté todas las opciones que podrían haber aquí de faltas que sean moderadas. Entonces ahí sí se necesita que se haga una investigación, ¿sí? Porque el impacto ya es otro. Y entonces pues allí, lastimosamente, entonces pues tendremos que llegar a sanciones que sean disciplinarias y auditorías que entonces también nos lleven entonces a mejorar nuevamente esos procedimientos, pero pues entonces con otra tonalidad. Cuando ya son faltas que son críticas, y entonces por aquí el ejemplo más fácil para mí es voy a poner una violación sexual. Entonces, si nosotros tenemos un evento que ojalá Dios nos quiera que tengamos una situación de esta, pues entonces allí ¿qué es? Entonces tenemos que escalarlo. Y entonces si se escala en muchos niveles, ¿no? Es un escalamiento legal, tenemos que reportarlo a las autoridades, tenemos que generar un despido, pero bueno, entonces no lleguemos a esa situación ¿sí? tan crítica, pero entonces en algunas, entonces podríamos entonces empezar a tener como un nivel en la criticidad, entonces pues será una suspensión, entonces una suspensión de un día, y luego pues entonces si la persona insiste en el comportamiento y no alcanza como a comprender cuáles son por qué su acción es mala, pues entonces ya no será una suspensión de un día, sino que entonces será una suspensión mayor y luego pues entonces se llega lastimosamente a que la persona no continúe porque no está de acuerdo con los lineamientos de Rocha.
Entonces acá, pues eso yo ya les hice el resumen, digamos que le entré como en el detalle de qué cosas se pueden reportar. Sin embargo, aquí entonces como que resumo. Entonces, abuso de confianza, conductas que afectan la dignidad de las personas, la discriminación, consumo de drogas, manipulación contable, operaciones sospechosas, conflicto de intereses, corrupción. Esas son lo que nosotros podemos reportar, perdón. Preguntas a más de la que ya nos hizo Giselle. ¿No? Ale, yo sí tengo un pequeño comentario. Claro que sí, Eh, bueno, un gusto a todos. Soy Daniela Rossi, soy abogada acá de Royal en Chile. Soy acá también el oficial de cumplimiento, entonces veo todos estos temas de denuncias, etcétera. La presentación, ningún comentario en realidad, lo único que me interesa son 3 puntos chiquititos. Primero, siempre está el llamado en estos casos a que ante cualquier duda pregunten. Lo más importante de estas capacitaciones, etcétera, es desmitificar lo terrible, complejo, secreto de estos casos. Lo ideal es que si no saben si algo es o no es acoso o un delito o lo que sea, o tienen una situación que sea incómoda, pero no están seguros de cómo aplica, cómo se procede, pregunten. Es mejor que pregunten a que se queden con la duda y que el tema escale. Del mismo punto, tal vez yo me paso peco de pacifista, pero llegar a la opción de una denuncia siempre es idealmente la última alternativa. Siempre tenemos un paso previo, un espacio previo, en el cual Alejandra obviamente siempre está disponible para ayudarlos y si Alejandra está muy ocupada, yo también puedo interceder, que tenemos espacio primero de conversación, de acuerdos, etcétera. O sea, tenemos que, como jefaturas y obviamente como compañeros de trabajo, atajar o detener estas cosas antes de que escalen. Entonces, tenemos un desacuerdo con un trabajador, lo ideal es que nos sentemos, tengamos una reunión con él, intentemos de llegar a un acuerdo respecto al trato. Esto no me gustó, está perfecto, pero necesito que tú hagas esto otro para mí. Entonces, llegamos a un acuerdo y se mejoran con diálogo en vez de tener que llegar a una denuncia que tiene una formalidad, que tiene muchos pasos más complejos, plazos, entrevistas, etcétera. Y último punto, y ya los dejo tranquilos, me es muy importante mencionar que acá hace poco en Chile salió lo que se llama, lo que se conoce acá como la ley Karin, que es una ley que explicita de mejor forma lo que es el acoso laboral, etcétera. Y cuando salió esta ley, obviamente el comentario clásico de toda la gente era, ah, bueno, es que ahora no se puede hacer nada. No puedo mandar memes, no puedo hacer un sticker, no puedo hablar con la gente del trabajo. Eso no es así, ¿tá? Es relevante que ustedes tengan presente que no es que ahora no se puede hacer nada, sino que obviamente los tiempos han cambiado y uno tiene que ser más cuidadoso, precavido e inteligente con cómo se comunica y con quién se comunica. Eso implica que no podemos tener amistades, relaciones interpersonales, etcétera, para nada. Pueden seguir teniéndolos, no hay ningún problema, pero obviamente siempre con respeto, con cuidado, con protección, etcétera. Un caso muy específico de esto, que siempre sale en estas capacitaciones, es yo, jefatura, ahora no puedo entonces corregir a los trabajadores que hicieron un trabajo mal o cometieron un error. No, usted puede corregir malos comportamientos. El tema es no lo corrija al frente de todos sus compañeros y a los gritos. Corríjalo en privado, respetuosamente, etcétera. ¿Está? No está coartando las opciones, sino que simplemente obligando y a acostumbrarnos a tener un mejor trato. Eso por mi parte, Ale. Gracias, Daniela. Creo que me hiciste pensar en dos cosas, sí. Entonces, valioso eso que dijiste de levanten la mano. Cuando yo me he sentado con algunas personas que probablemente también están aquí a hacer algún tipo de procesos disciplinarios, en muchas de las ocasiones creo que mi comentario ha sido ese, es
levantaron la mano, le preguntaron a su jefe, o sea, resolvieron con alguien más, no tomen las decisiones ustedes solos. En la gran mayoría de los casos son acciones que realmente tienen un propósito positivo, o sea, el fondo es, en general, quiero hacer mi trabajo rápido, quiero responderle a mi cliente, quiero hacer las cosas bien para Royal, ¿sí? Pero entonces no consultamos con nuestros jefes, con nuestros compañeros, para ver si realmente lo que estoy haciendo es realmente adecuado. Y lo otro que dijiste, sí, entonces de la corrección a las personas, y entonces sí, entonces ahorita quiere decir que entonces todo voy a mandarlo y voy a escribir un forms cada vez que esté molesta porque entonces me hablaron de una manera inadecuada. No, o sea, realmente también somos personas, o sea, somos adultos todos, y entonces sí, como lo decía Daniela, pues entonces tenemos que buscar también una solución entre nosotros. No siempre necesitamos entonces salir corriendo para que entonces haya uno, pues entonces la intervención de mi jefe, ¿sí? O la otra, pues entonces ya haya la intervención de otra área. Sí, pero sí, obviamente si ya escala y se acumula, pues entonces claro que sí, aquí estaremos nosotros para estar allí con ustedes. Muchas gracias de verdad por asistir. Y Daniela, gracias por entonces tu participación. Si no tienen más preguntas, pues entonces yo aquí termino. Y pues si tienen alguna pregunta que no quieran compartir ahora, sino que la quieran hacer de manera individual, pues de igual manera me pueden contactar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Felicidad para todos.